Vamos ahí. Primera de Samuel capítulo 3, vamos a leer los primeros 10 versículos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. ¿En dónde estaba durmiendo? En el templo de Jehová, ¿verdad? Yo aquí tengo algunos niños que siempre se me duermen. Eran como Samuel, porque Samuel era un joven también. Perdón. Donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había, ¿qué dice ahí? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Repita conmigo: habla, porque tu siervo oye. Padre, en esta hermosa mañana estamos tan contentos, tan agradecidos como cantábamos, por tu fidelidad. Por tu fidelidad, Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado y nos has tenido con bien. Sí, Señor, con luchas, con pruebas, con dificultades, pero tu mano fuerte nos ha sostenido. Y hasta aquí, mi Dios, sigues con nosotros. Yo te pido que tu palabra, que ya es bendita, venga y caiga en buena tierra en nuestros corazones. Y que produzca de verdad frutos, Señor, que se reflejen en nuestra vida externa. Que las personas alrededor nuestro vean lo notable del cambio que tú estás haciendo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Bueno, a lo mejor usted no sabe la historia de Samuel, se la voy a platicar en 2 minutos. La mamá de Samuel era estéril, no podía tener hijos. Ella fue a Jerusalén al templo, se lo pidió a Dios. Dios le concedió a este niño, a este bebé. Ella le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a traer al templo para que sirva. Y dice la Biblia que cuando el niño fue destetado, pues ella lo llevó al templo para que empezara a servir. Yo me imagino que tenía entre 3 y 4 años, dependiendo cuánto tiempo le diera pecho a la mamá al niño. Y desde los 4 años el niño sirvió en el templo. Alrededor, ¿verdad? Pues toda su vida sirvió en el templo, bajo el cuidado del sacerdote Elí. En este momento Elí era un hombre, ¿verdad? Ahora tenemos la idea de que es una mujer. Elí es un hombre, un sacerdote que tenía muchos años sirviendo en el templo, pero que ya estaba muy viejo y que tenía un par de hijos bien baquetones. Muy malos los hijos de Elí, que también servían en el templo, pero dice la Biblia que les gustaba el soborno, que les gustaba sacar las ofrendas y quedarse con ellas, y que andaban enamorando a las hermanitas que iban al templo. Así dice la Biblia. Entonces a Dios no le agradó y empezó a llamar al joven Samuel. Y aquí están, usted ve, hasta en cierto punto es chusco lo que sucedió, ¿verdad? Si yo hubiera sido Samuel, a lo mejor no hubiera tenido tanta paciencia. A ver, ya ves 3 veces que me hablas y luego me dices que no. Porque Samuel, dice la Biblia, no había conocido hasta ese momento la voz de Dios. No sabía quién le estaba hablando. Y mire, no saber reconocer la voz de Dios es una de las quejas más frecuentes que tenemos. Por lo menos que he escuchado yo. Es que no sé cuándo Dios me habla. Es que, ¿cómo reconozco cuando Dios me habla? Es que sí, la Biblia dice una cosa, pero ¿cómo sé que me lo está diciendo a mí? Eso es algo que muy a menudo, mis hermanos, tenemos esa incógnita. Inclusive, cuando viene palabra de parte de Dios,
a su siervo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha pasado que Dios me dice esto. Y en ese momento lo recibo como palabra de Dios. Y después sale mi humanidad y me dice, pero ¿cómo sabes que no fuiste tú? ¿Cómo sabes que no fuiste tú el que estaba pensando eso? Y ahí entra el conflicto de no saber reconocer la voluntad de Dios. Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Pero a muchos nos cuesta trabajo entender lo que el Señor nos está hablando. Y Samuel es un ejemplo de eso. Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso es lo mismo que le decimos a Dios siempre. Solo que a veces le decimos, Señor, habla que tu siervo oye, pero no lo estamos oyendo. Nomás decimos que lo estamos oyendo. Pero la pregunta que yo me hago aquí es, ¿por qué al final de cuentas Samuel sí lo pudo escuchar? ¿Por qué Samuel sí pudo distinguir esta voz? Bueno, lo acabamos de leer y vamos a un poquito enfrascarnos en lo que leímos. En primer lugar, Samuel servía a Dios. Escuche esto, para reconocer la voz de Dios, usted tiene que servir a Dios. Otra vez, para reconocer la voz de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es servir a Dios. Si usted no sirve a Dios, va a ser muy complicado, casi imposible que usted distinga la voz de Dios. Aquí todos los que estamos en este lugar tenemos un empleo, ¿verdad? Tenemos compañeros de trabajo y superiores de trabajo. Y sabemos reconocer la voz de nuestro guía de línea, de nuestro supervisor. ¿Qué estás haciendo en el baño? Ya llevas ahí 20 minutos. Usted sabe quién le está hablando ya. Usted distingue quién es el que le está dando esa indicación porque usted trabaja al lado de esa persona. Samuel, mi hermano, entendía que no podía servir a Dios. Y yo creo que es algo que tenemos todos que entender. Que no podemos servir a Dios sin adorar a Dios. No podemos servir a Dios sin adorar a Dios. Hay una iglesia en Palaco que hace muchos años contrató a un pianista. Ese pianista no era cristiano. Era un mundano, pero como no tenían músicos, lo contrataron y le pagaban. Y hasta les escribía canciones. Era un hombre, un músico a sueldo. La pregunta es, ¿este hombre servía a Dios? Pero ¿cómo que no? Si tocaba en el altar. ¿Que eso no es un servicio? No, porque él no estaba adorando a Dios. ¿Se convirtió este pianista? No, no se convirtió nunca. Creo que hasta murió, ¿verdad? De una enfermedad, cáncer o algo así. Pero nunca aceptó a Cristo. Nunca adoró a Dios, o sea que nunca le sirvió. No podemos, mi hermano, servir a Dios sin adorarle. Y cuando nosotros adoramos a Dios, lo escuchamos fuerte y claro. Cuando adoramos a Dios para servirle, entonces lo escuchamos fuerte y claro. Lo escuchamos mejor. Las personas que constantemente están buscando agradar a Dios tendrán menos dificultades en distinguir la voz de Dios de entre todas las demás voces. No le digo que no le va a llegar eso que le platicaba hace rato, ¿verdad? No seré yo, esto, pero usted va a saber distinguir la voz de Dios porque usted le está sirviendo, porque usted lo está adorando, porque usted está cerca del Señor. Usted entre más cerca está de Dios, usted lo va a distinguir mejor. Yo por eso siempre que llega alguien a la iglesia le digo, siéntese hasta adelante. Que la Biblia dice, siéntate adelante para escuchar mejor. Bueno, ahora tenemos bocina de verdad, a lo mejor por eso se me sientan hasta atrás. Pero cuando nosotros, mis hermanos, nos acercamos a Dios, Dios no necesita ni que gritarnos, pues. Es como usted tiene a su hijo a un lado, ¿verdad? Y se está portando mal, usted lo jala así y le habla al oído. Está llegando a la casa. Cualquiera, ya les exhibí a todos. Ahorita llegando, ¿verdad que no le dice? Ahorita llegando, porque estamos en la iglesia, ¿verdad? Usted lo agarra cerquita, cortito. ¿Por qué? Porque usted está cerca de su hijo y su hijo está cerca de usted. Cuando nosotros estamos cerquita de Dios, mire, aquí nos habla el Señor. Mucha gente piensa que Dios le va a hablar de una manera así asombrosa, extraordinaria. Algunos están esperando ver una visión así, que caiga fuego del cielo, aleluya. Pero Elías, el profeta, dice que él escuchó a Dios en aquel silbido apacible, ¿verdad? Dice que hubo un viento fuerte y un terremoto y era un escándalo, pero dice, pero Jehová Dios no estaba allí. Él estaba en ese silbidito que le habla a usted al oído y le dice, eso que vas a hacer, el Espíritu Santo, ¿verdad?
eso no está bien. Eso que vas a hacer no te va a edificar. Eso que estás haciendo, que estás pensando, no te va a llevar a nada bueno. Así nos habla el Señor, mi hermano, pero no podemos escucharlo si no estamos sirviéndole, si no estamos adorándole, porque las otras voces se van a oponer. ¿Verdad? Si usted se pone a platicar ahorita entre todos aquí, hacen una algarabía, yo quiero hablar con Edgar en la puerta, él va a tener que gritarme para yo escucharlo. Porque hay más voces. Y en el mundo, mi hermano, todos los días hay muchas voces. Todos los días hay un montón de voces que nos dicen cosas contrarias a la voluntad de Dios. Inclusive familia nuestra que no es creyente, ¿verdad? Se oponen y nos dicen cosas que van en contra de Dios. Amigos que no son creyentes y dicen, ay, échate uno, hombre, no pasa nada. ¿A poco ya te lavaron el cerebro? Sí, porque lo tenía bien sucio, dígale. No, mi hermano, busque acercarse a Dios, sirviéndole y adorándole para que no se le dificulte. Samuel, mi hermano, al inicio no supo distinguir la voz de Dios, porque nunca lo había escuchado. Empezó a servirle, era muy joven cuando esto sucedió, pero no sabía quién me está hablando. Decía, ha de ser el sacerdote Elí. Todo el tiempo está pidiendo cosas el sacerdote Elí. Y él estaba acostado y 3 veces se levantó con la mejor disposición de servirle al sacerdote. Nunca renegó y no dice que ya, ay, sacerdote, otra vez, ¿qué quieres? No, las 3 veces dijo, aquí estoy, ¿qué necesita, sacerdote? Elí, Señor, ¿qué necesita? Con una disposición de servicio. Los que están más cerca, entonces, escuchan mejor. Juan 10, del 3 al 5, Jesús dijo, porque mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús, y saben quién soy yo. Y yo las conozco y ellas me conocen. Pero las que no son ovejas no me conocen. No escuchan mi voz, no me distinguen, no me habían escuchado nunca. Mi hermano, sea oveja. Sea oveja. Déjese guiar, déjese pastorear por el Señor. No por mí, no, pues por mí, bueno fuera, ¿no? No, déjese pastorear por Dios. Y ahí no va a haber falla. Empiece a escuchar la voz de Dios y a saber distinguir la voz de Dios. El norte que el Señor le da. Dice la Biblia que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la palabra del Señor. Y hoy pareciera que vivimos en una época donde la palabra está por todas partes, ¿verdad que sí? Usted saca su teléfono, abre su computadora, saca su tablet, prende la radio, prende la televisión. En todas partes hay predicaciones, aleluya. Pero no toda es palabra de Dios. No toda, mi hermano, es palabra de Dios. Mucha de esa palabra es palabra de hombre. A mí Dios me dio esta nueva revelación. Palabras de psicología, palabras motivacionales. Usted todo lo puede. Saque el campeón que lleva adentro. Aleluya. Palabras filosóficas. Ser o no ser, esa es la cuestión. Todo eso, mi hermano, se predica desde los altares en muchas congregaciones. Porque a la gente le encanta eso. Le encanta que le digan, usted va a cumplir todas sus metas y todos sus propósitos. Le encanta que le digan, usted no va a tener necesidad de nada si usted pacta, si usted da. Le encanta que le digan que usted va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque así dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que en este mundo tendrán aflicciones. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Jesús le dijo al rico, al joven rico, ¿verdad? Mirábamos el miércoles del joven, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso también dice la Biblia, pero eso no se predica mucho, porque a la gente no le gusta. Hay mucha gente que no se acerca a las iglesias por cuestión financiera, porque dicen, es que en la iglesia pura pedidera. Por eso tengo 5 años, mi hermano, bien raro que yo le pida a usted algo, porque no quiero que se me vaya ni uno por nada. Mételo mejor, mételo para acá. Necesitamos, mi hermano, distinguir la voz de Dios, aun cuando pareciera que hay mucha palabra. Hay iglesias llenas de personas, pero eso no significa que se predique la verdad. La gente piensa que donde hay muchos es porque ahí está el Señor. Hay muchos americanistas y eso no quiere decir que sean los mejores. Esa es la realidad, no porque usted ve una iglesia de 1000 y va a decir, es que ahí está Dios, no.
Eso no significa, tampoco significa que no está ahí, ¿verdad? No, pero hay que saber distinguir. Hay tantos idolatrando profetas, apóstoles, profetizas. Creo que hay unos que se llaman arcángeles, por ahí me dijeron. El arcángel fulano de tal. Hay tantas personas, mi hermano, que están escuchando a un hombre y que lo siguen y que lo aclaman, que han dejado de escuchar la voz de Dios. No se preguntan si lo que le están diciendo dice la Biblia, así como dice. Nomás dice, es que dijo esto. Durante más de 1900 años no hubo apóstoles. Los reformadores de la época protestante cristiana nunca se llamaron a sí mismos apóstoles. Y ahora hay una plaga de apóstoles por todas partes. ¿Qué pasó? ¿Por qué decir durante casi 2000 años no se necesitaron, ahora hay tantos? ¿Qué sucede? Mi hermano, en estos tiempos le voy a decir una cosa. En estos tiempos también la palabra de Dios escasea. Es lamentable, pero es verdad. Samuel, mi hermano, no había escuchado la voz de Dios porque nunca nadie le había dicho cómo era la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nadie la conocía. Había un hombre que sí sabía quién era y era Elí, el sacerdote, porque hace años él también escuchaba la voz de Dios, pero eso ya pasaron décadas. Pero ahora se da cuenta que Dios le está hablando al joven Samuel y le dice, la próxima vez que te vuelva a hablar, dile, habla el Señor, que tu siervo oye. Ya no vengas para acá, no, tú ponte a cuentas con Dios. Samuel, mi hermano, dice en la Biblia que dormía en el templo. Y una razón obvia por la que a veces no escuchamos la palabra de Dios, su voz, es porque estamos dormidos en el templo, ¿verdad? Si usted está dormido no va a escuchar a nadie. Hay mucha gente que se duerme, y no estoy hablando físicamente, aunque también a veces, en el templo. Sí, usted puede venir a la iglesia, pero no está escuchando lo que lo estamos predicando. No está escuchando la palabra de Dios, está pensando, como siempre decimos, ¿verdad? ¿En qué? Porque siempre están pensando en los frijoles. ¿Por qué no piensa en otra cosa, mi hermano? Sí, yo también pensaba eso. O sea, si tiene hambre, piensen que va a salir a comer otra cosa, que Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Pero siempre estamos pensando en la comida, pues vamos a dejarlo así. Estamos distraídos. Híjole, ya se va a acabar esto. Mira, hermano, duramos 1 hora nada más. Tenga paciencia. Estamos dormidos de lo que Dios nos está hablando porque estamos pensando en nuestras propias cosas, en lo que nosotros tenemos que hacer. Y Samuel estaba dormido. Usted dirá, ¿se puede dormir estando en la presencia del Señor? Sí, sí se puede dormir. Puede estar usted en la misma presencia de Dios y estar dormido. Y ahí está Samuel. Qué interesante, ¿no? Mi hermano, debemos despertar. Porque Dios no va a detener su obra, escuche eso. Dios no va a detener su obra por un dormilón. Si usted no lo hace, Él va a mandar a alguien más que lo haga. Pero no quiere la bendición por eso. Esa bendición se la va a dar Dios a quien le sirva, a quien le obedezca, a quien no esté dormido, a quien vaya y haga. Yo siempre he dicho desde hace muchos años, si los demás no quieren hacer, yo hago. Yo sí, ese siempre ha sido mi meta, mi hermano. Si eran 30 los que tenían que ayudar y no vinieron, yo lo hago solo y me llevo bendición de 30. Y no me ha fallado. No me ha fallado. En tantos años yo sigo diciendo, yo lo hago, yo mero. Porque yo quiero la bendición que los demás no quieren, porque están bien dormidos. El Señor, mi hermano, pide un servicio fiel, perseverante, despierto, bien avispado. Dios quiere que seamos vivos, como dice, ¿verdad? Astutos como serpientes, mansos como palomas. Dios quiere que le sirvamos fielmente. Es decir, que si lo vamos a hacer, lo hagamos. Pero hay otra palabra que dice aquí, perseverante. No nomás es una vez. No nomás son 2 veces. No nomás son 2 años. Mira, yo comencé en el ministerio de alabanza cuando tenía 15 años, ya pasaron muchos. Ya pasaron 20 años, casi. Y sabe, me la he pasado muy a gusto sirviendo a Dios. No me canso. No me he cansado de estar aquí en la casa del Señor 2 veces o 3 veces por semana durante tantos años. Y usted puede ir con mi pastor a preguntarle si yo faltaba en la iglesia. Vaya y pregúntele, hermano Elías, cuando venía aquí faltaba. Pregúntele, cuando yo servía a Dios.
Yo salía barrito del trabajo a veces y llegaba a predicar. A veces me estacionaba y agarraba la Biblia y ya estaban pasando al predicador, que era yo. Porque mi hermano, le estoy presumiendo porque me encanta servir al Señor. Es la satisfacción más grande, y mis hermanos que comparten el púlpito, que comparten el servicio, saben que cuando usted hace algo por la obra de Dios, inclusive si usted está fuera, ¿verdad?, de la iglesia, usted trae un folleto, una mascarilla con folletos, usted habla, hay algo dentro de nosotros que no tiene comparación a satisfacción por hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no lo ha sentido, yo le invito a que sirva a Dios en lo que sea. Y verá qué bonito se siente servir a Dios. Estar en la presencia de Dios. Cuando otros no quieren, cuando otros siguen dormidos, nosotros seguir fiel, sirviendo a Dios, perseverando en nuestro servicio. Perseverando. Los dormilones van a la iglesia, aleluya. Los dormilones cantan en la iglesia, gloria a Dios. Los dormilones tienen Biblia también. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la acción, prefieren seguir durmiendo. Si tuviéramos un checador en la entrada de las iglesias, muchos llegarían a checar nomás. A cheque. Y vámonos para allá. Aquí no, aquí inspirados por Jesús no. Aquí hay puros hombres y mujeres trabajadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi hermano Samuel no había conocido a Dios. Y es imposible reconocer algo que no se nos ha sido revelado. Es imposible prestar atención a algo que no sabemos que tenemos que prestarle atención. ¿Verdad? Se lo platicaba una vez, cuando usted compra un carro de recién, va a la calle y empieza a ver su carro por todas partes, ¿verdad? Un montón de carros de la misma marca, del mismo año, del mismo modelo, hasta del mismo color. Y usted dice, ¿de dónde salieron tantos carros? Antes no lo notaba, pero ahora que usted lo tiene, sí. Cuando mi esposa estaba embarazada, yo salía a la calle y miraba un montón de mujeres embarazadas. Decía, ¿por qué tantas embarazadas ahora que estás embarazada tú? Porque no me había sido revelado que en el mundo suceden muchas cosas, pero ahora le estaba prestando yo atención a eso. Samuel, mi hermano, no podía prestar atención a la voz de Dios porque no la conocía. Ni siquiera quizás sabía que Dios hablaba. Pero le fue revelada. Nuestra oración entonces debe ser de esta manera: habla, Señor, que tu hijo necesita que le hagas entender tu palabra. Revélame tu palabra. Enséñame tu palabra, porque si me la dices así nomás, a lo mejor no, pero si tú me ayudas a entenderla, yo la voy a entender. Y esto sucede, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo actúa en la persona. Cuando el ser humano deja que el Espíritu Santo tome el control de la vida, el volante, las riendas, entonces el Espíritu Santo empieza a tratar con usted cuando usted se deja sujetar por el Espíritu Santo. Cuando usted se deja sujetar. Cuando usted se deja, ¿qué? Sujetar. O sea, usted quiere irse para allá y el Espíritu Santo le jala el freno y usted dice, no, entonces para allá no. Pero hay muchos broncos todavía. Hay mucho caballo bronco en la iglesia. No aquí, en la iglesia del Señor. Que no se dejan maniobrar por el Espíritu de Dios. Y entonces, como miramos en el estudio del pastor Adrián Roger, ¿cómo Dios le va a revelar algo nuevo si lo que ya le dijo antes no lo ponemos en práctica? ¿Verdad? ¿Cómo le va a decir algo nuevo si lo que ya usted sabe no lo hace? Entonces, mis hermanos, dice que Samuel escuchó la voz de Dios, pero no sabía que era Dios. Hasta que Elí le dijo, cuando pase esto otra vez, dile, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Hay mucha gente, mis hermanos, que tiene una oración delante de Dios, pero piensan que la oración no ha sido contestada. Hay gente que tiene mucho tiempo orando por alguien o por algo, pero dice, es que yo oro y siento que Dios no me contesta. Y ¿sabe lo que en ocasiones sucede? Es que lo que queremos oír se opone a lo que necesitamos oír. Una cosa es lo que yo quiero oír y otra cosa es lo que Dios dice, no, tú necesitas escuchar esto. Sí, tú me estás orando por esto, pero necesitas una respuesta en esto, no en lo que tú me estás pidiendo. O sea, recuerde,
Le hablaban a Samuel, ¿y con quién iba Samuel? Con Elí. ¿Por qué? Porque no había nadie más ahí. Entonces él daba por entendido de que si alguien le estaba hablando, pues era Elí, si no hay nadie más. Su oído estaba predispuesto. Él estaba predispuesto a escuchar al que él pensaba que le estaba hablando. Y muchas veces nuestro oído también está predispuesto. Le podemos predicar aquí la revelación más importante del reino de los cielos, pero su oído, como está predispuesto, no la oye. Su oído nomás va a escuchar lo que a usted le gusta. Ay, sí, esto está bien suave, esto sí lo voy a escuchar. Predicó 35 minutos el pastor y nomás escuché 5. Lo demás fue así una voz vaga por allá. ¿Por qué? Porque usted no quería escuchar eso. Su oído ya estaba predispuesto. Y tienes que dejar esa relación que no te edifica en el nombre de Jesús. Y usted no lo oye. Usted no, porque usted no está predispuesto a escuchar lo que usted quiere oír nada más. Lo que ya, como Samuel. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces nos habrá hablado el Señor? Pero no nos ha respondido lo que queremos. Y decimos, es que Dios no me contesta. Y yo, sí, ya te contesté. Ya te dije que no. Ay, es que Dios no me oye. Sí, ya te dije que no te lo voy a dar. ¿Por qué será que Dios no me escucha a mí? Ay, Señor, dámelo. Que ya te dije que no. Mira, es que hay un silencio. Debo romper el cielo con mi oración. Que no te lo voy a dar. Y como niños insistimos en algo que Dios ya nos contestó. Porque no queremos esa respuesta. Decimos, no, yo no permito que Dios me diga que no. Cachetado, mi hermano. ¿Usted quién es para permitirle o no a Dios? Porque agárrese y va a decirle como a Job, ¿verdad? Ahora te fajas tú. ¿Dónde estabas cuando yo puse las constelaciones? ¿Dónde estabas cuando le puse límites al mar? ¿Y usted qué le va a decir? ¿No? Nada, mi hermano. Hay veces que no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Habla, hay que decirle al Señor, habla, aunque lo que me pidas sea difícil. Ay. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro? ¿Amén significa qué? Sí, o así sea. ¿Cuántos dicen amén? Habla, aunque lo que me pidas sea difícil. Ay, se comprometieron con el Señor. Porque a Abraham Dios le dijo, dame a tu único hijo. ¿Cómo la ve? ¿Se atrevería? Está complicada la cosa, ¿no? Está complicado, mi hermano. Pero Dios sabe hasta dónde podemos nosotros aguantar. Aunque nosotros no sepamos. Y Él nos habla cuando necesita hablarnos. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable a usted personalmente, lea la Biblia. Estudie la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia aquí todos los días? Ya fueron menos amén, ¿verdad? Bueno, pues todos los demás que no dijeron amén, comience a hacerlo. Dios, mi hermano, responde. ¿Cuántos dicen amén? Dios guía también, Dios orienta, pero también Dios confronta. ¿Usted sabe qué es confrontarnos? Dios se para en medio, así enfrente de nosotros y dice, a ver, espérate ahí. Por ahí por donde vas, no. No, pero que esto, no, así no es. Sí, Dios nos orienta, Dios nos guía, Dios nos toma de la mano, pero también cuando no hacemos caso, Dios se para al frente y le dice no. Y hay muchos que no lo vemos, mi hermano. Y ocupamos que un burro nos hable, ¿verdad? El ángel de Jehová se paró enfrente de este profeta y él no lo miró, pero el burro le hizo el paro. Si no, dice que el ángel le hubiera dado cuello a este profeta malvado. Mi hermano, deténgase. Pregúntese cuando la palabra de Dios llegue a su vida y lo hiera. Deténgase un momento antes de juzgar, antes de enojarse y diga, ¿por qué Dios me está hablando así? ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo que Dios quiere que haga? ¿Por qué Dios me confrontó de esa manera? ¿Por qué me puso usted de pedradas? ¿Por qué? Esa pedriza. ¿Por qué Dios me confrontó así? Mi hermano, Dios nos confronta. Y el punto no es si Dios habla o no, porque Él habla de muchas maneras. El punto no es si Él habla. El punto es si nosotros sabemos escuchar o si queremos escuchar. Ahí está el detalle. Mi hermano, Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Póngase de pie.
La respuesta de Dios está en su oído, ahí, en su corazón. Solo dígale, habla, Señor, que tu siervo quiere obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Habla, Señor, que tu siervo quiere obedecer. Habla, que quiero dejar de dormir. Habla, Señor, aunque me cueste lo que me estás pidiendo. Amén. Solo habla, Señor, que tu siervo escucha. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor.